Rompiendo el internet. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet, el podcast de Audiocentro en el que tenemos la oportunidad de conocer a personajes que con su creatividad han sabido trascender en la muy frecuentemente caótica conversación digital. Yo soy Berenice y hoy me acompaña Hernán Gómez Bruera, que para resumir lo presentaré como analista político, periodista y autor, aunque después de darle una ojeada a su muy extensa biografía, es un montón de cosas más entre estudios académicos realizados y cargos desempeñados en México y Latinoamérica. ¿Cómo estás, Hernán? Qué gusto que estés en Rompiendo el Internet. Un gusto estar aquí con ustedes, Berenice. Muchas gracias por invitarme. Hernán, te conocemos popularmente por los programas de televisión que has conducido en distintos canales, por tus comentarios en Twitter, por tus artículos. Eres un hombre de los medios, así te vemos ahora. Como un politólogo, un internacionalista, que fue dirigente juvenil del Partido Democracia Social, que fue consultor de la FAO en Chile, que trabajó para la CEPAL, que ha apoyado campañas políticas, que ha escrito varios libros sobre política, incluso sobre racismo. Es ahora un comunicador. ¿Cómo terminaste siendo comunicador? Pues la verdad es que es lo que siempre quise hacer, pero pues luego en la vida uno no siempre hace lo que quiere, sino lo que puede. Y la verdad es que se me fueron abriendo oportunidades por otros lados y no encontraba muy claramente el camino hacia el periodismo y la comunicación, pero a mí eso es lo que siempre me había gustado. De hecho, estudié ciencias políticas siempre con la intención de ser periodista, porque pensaba que necesitaba una formación más sólida de la que yo veía que tenían la mayor parte de los periodistas en México. Recuerdo que cuando tenía que decidir qué iba a estudiar, me hicieron un test vocacional en la escuela en la que yo estaba. Y me aparecía muy claramente que yo quería ser periodista, pero también que quería hacer una diferencia también en el periodismo. Entonces, la recomendación que me hizo la persona que me hizo el test fue: no te metas directamente a hacer periodismo, sino primero estudia una carrera que te dé una formación y después te dedicas al periodismo. Pero te seguiste de súper largo. La verdad es que había una carrera que me habían recomendado de periodismo, que me dijeron que era buena, que podía darme una buena formación, que se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva. Pero estaba hasta la Enepacatlán y me quedaba como demasiado lejos de mi casa. Y yo lo veía como irme a otra ciudad. Siempre había vivido en el sur de la Ciudad de México, entonces como que pensar en irme tan lejos. Y entonces entré a CU, a la UNAM, y ahí me puse a estudiar, y al mismo tiempo que me puse a estudiar me puse a trabajar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así se llamaba en esa época. Uh-huh. Y me metí en la grilla, y también me gustaba y me gusta mucho la grilla política. Me interesó mucho el espacio del Congreso, y entonces por ahí llegué a pensar que igual iba a ser político, creo, en esas épocas. Creo que incluso lo intenté porque fui candidato a diputado en las elecciones de 2000. Fui dirigente juvenil de un partido político. Y por un momento, por unos años de mi vida, sí pensé que me iba a dedicar a ser político. Pero pasó la primera elección y vi lo que era y cómo era el mundo de la política. Y dije, sí me gusta mucho, sí me interesa mucho, pero siento que es mejor observarlo de cerca sin ser parte. De alguna manera sí has sido parte, ¿no? En los distintos cargos que has ocupado en distintos países y... Sí, pero ya no con la pretensión, ya después ya no fue tanto con la pretensión de ser político, de hacer una carrera política. Cuando era joven sí, creo que sí llegué, en algunos años de mi vida sí llegué a pensar en eso. Luego, pues ya como comunicador, pues yo creo que de alguna forma también estamos en la actividad política de una u otra forma. No es política partidista, pero yo tengo una definición muy amplia de qué es lo político y creo que
pues la comunicación es algo muy político también. Que un periodista diga que no hace política, pues creo que se está engañando a sí mismo. Todos estamos ahí también. Y hablando de efectividad, de impacto, porque al final quien se interesa en la política, quien está dentro de la política, quien, digamos, observa la grilla política, también lo hace con intereses. Y quiero pensar que además con intereses como de cambio, ¿no? Como de buscar impactos a lo mejor positivos o cambios, yo qué sé. En ese sentido, ¿dónde ha sido más efectivo tu trabajo? No, yo creo que en la comunicación definitivamente, porque me gusta mucho el lenguaje, me gusta mucho escribir, me gusta mucho entrevistar, muchísimo me gusta entrevistar. Planear bien una entrevista, descubrir cosas de un personaje, sacarlo de su zona de confort. Siempre me gustó eso, siempre fui muy provocador desde chavo y eso creo que en mis entrevistas de alguna forma se ve y en el trabajo que hago. En la política no me sentí que tenía el estómago suficiente. Supongo que tienes que hacer muchísimas más concesiones que en cualquier otro ámbito. Un amigo mío dice que hacer política es como tragar mierda a cucharaditas y poner cara de que sabe rico. Y yo sí veo a muchos políticos en eso, como que de pronto tienen que tener mucho autocontrol de sus emociones, tienen que tener mucho estómago, tienen que ser muy fríos, les tienen que resbalar las cosas, no importarles demasiado. Y también me parece, en mi opinión, y por eso no me gustó tanto la política, que casi toda la energía, cuando estuve en el partido en Democracia Social, me daba cuenta, por ejemplo, que casi toda su energía se va en cómo conquistar un espacio de poder y ya que lo tienen, en cómo conservarlo y que nadie se los quite. Entonces, puede ser que hace gente con causas. Digo, muchos no, pero hay algunos que sí, que sea con causas, con compromisos, pero como la dinámica política te obliga tanto a ser parte de la lógica del poder, de cómo obtenerlo y cómo reproducirlo y cómo tener más. Yo creo que en esas tres cosas se les va todo. Se les queda muy poco tiempo para lo que realmente debiera ser el poder, que es para transformar la realidad. Yo creo que por eso finalmente me terminé apartando de ese mundo. Claro, justamente cuando decía que había que hacer un montón de concesiones, pensaba también que en el momento que los políticos llegan al poder, si es que acaso tenían detrás de sí como consignas que sentían verdaderas, al final terminaban traicionando un montón de esas causas, consignas, ¿no? En este ejercicio de conservar el poder y de hacer como todas estas concesiones, negociaciones, alianzas. Hablando nuevamente de tu labor en los medios, a mí me impresiona mucho tu nivel de producción de contenido. O sea, recuerdo que fue hace un año, estaba viendo que publicaste un libro sobre racismo en México, ¿no? Y de pronto ya habías publicado otro libro. Y entonces me puse a leer acerca de tu biografía desde que eras estudiante y era así de, no mames, este güey ha escrito un chingo. ¿A qué hora se da tiempo de hacer todo esto? Pues mira, a ver, tampoco creo que mi producción sea tan grande. Más bien yo pienso que hay muchísimas cosas que me gustaría hacer que no he hecho. Siempre fui muy trabajador y creo que muy disciplinado en las cosas que hago. Y se me da a escribir. No soy esas personas que están 3 horas antes de pensar cómo escribir un texto. Una vez que me sale el primer párrafo, ya me sale el resto. Qué envidia. Pero lo que sí es que me sale, pero luego lo reviso 27,000 veces. También en el trabajo que hago, pues no estoy yo solo. En La Octava, pues tengo un equipo que me apoya, que es clave en el trabajo que hago. No, a veces se ve una figura, una persona, pero en realidad eres un equipo. Aún así es un trabajo que implica estar todo el tiempo informado, y no se trata solo de estar informado, sino de comprender de qué se trata eso, de lo que te estás enterando. Y eso pues implica un trabajo constante, supongo que permanente, y debe ser agotador. Pues sí, es cansado y de pronto quieres como un respiro y cuesta dárselo. A mí me cuesta dármelo. De pronto trabajo hasta fines de semana y digo, híjole, me gustaría desconectar. Digo, este fin de semana voy a desconectar, y luego no desconectas. Es porque cuando estás en el mundo de los medios tienes que estar informado. No puedes decir, el sábado no voy a ver periódicos. El deber te llama. Y aunque no le quieras dedicar mucho a ese día al trabajo, pues por lo menos
va a leer el periódico, ya estuviste 1 hora y ya es trabajo en realidad. Aunque estés echado en tu cama, pues estás trabajando, leyendo el periódico. A veces me gustaría tener más capacidad de desconectarme. Además, en estos tiempos, o sea, hace todavía 20 años podíamos decir, me informo en el periódico y entonces, pues, no sé, las redacciones cerraban, ¿no? Y se imprimía el periódico al otro día y te esperabas hasta el otro día a leer las noticias o a lo mejor en el noticiero de la noche, pero no estaba esta cosa que tenemos actualmente de estar absolutamente todo el tiempo informados. Sí, es un poco enfermiza. Scrolleando el Twitter. Es una hiperestimulación permanente donde todo el tiempo está pasando algo y si no está pasando hay que estar viendo qué pasa, expectante. Y a veces incluso creo que cuando no está pasando algo importante nos empezamos a poner ansiosos porque nos volvemos como adictos a la adrenalina, ¿no? De alguna manera. Y creo que a veces eso tiene un lado positivo, digamos, esta inmediatez en la información, pero también a veces creo que nos carcome un poco el cerebro porque nos impide distinguir dónde está lo importante. De pronto creemos que cualquier nimiedad, cualquier ser insignificante, cualquier inmundo personaje que sube un tweet tiene relevancia. Y creo que tenemos que aprender a distinguir de lo importante de lo irrelevante. Y en este mundo de las redes sociales de pronto todo pareciera que es importante y no lo es. Y cuando uno ve 2 o 3 días después esos mensajes o esos tweets de hace 2 o 3 días, te das cuenta pues, que en el momento quizás le diste una importancia que no tenía. Y sin embargo estamos todo el tiempo en eso. Aunque de todos modos lo vemos como con un filtro muy relativo, ¿no? Que de pronto parecieran que las discusiones en Twitter representan a todo México y pues no, es una mínima parte, 1.0%, una cosa así. Aún así, sí dictan ciertas conversaciones. Y por ejemplo, en tu caso, tú no solo eres un analista, comunicador, conductor de programas, también eres una personalidad en Twitter, por ejemplo. Tienes un número importante de seguidores, estás presente, la gente pone atención a lo que dices. Es otra de tus plataformas también. La gente está interesada. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo te descubrí en Twitter. Entonces, aún así las redes entran y tienen un lugar preponderante, aunque relativo, aunque todavía no podemos dimensionar qué. ¿Cómo es tu figura en Internet? ¿Cómo también barajeas esta personalidad y esta información y también como tus posturas y tus ideas en estos medios como tan inmediatos y tan reduccionistas también? Fíjate que yo no era muy tuitero. De hecho, debo haber abierto mi cuenta por ahí de 2009. Y para principios de 2018 yo creo que tenía unos 5,000 seguidores en Twitter. Nada. Y un día escribí un artículo que se llamó La Pejefobia, que yo creo que era algo que muchos pensábamos, pero como que nadie lo había puesto en papel. Y el artículo generó mucha polémica y entonces me empezaron a seguir muchísima gente. Sí, en un día empecé a tener un montón de seguidores, en un día. Y empecé a crecer el número de seguidores y a ver la interacción en Twitter, que yo como que no le daba importancia o rechazaba. Y empecé a ver qué interesante era ver, digamos, las reacciones a lo que yo escribía en redes. Y me empecé a enganchar en ver esas reacciones y quién te retuitea y quién le contesta algo a eso. Y me empezó a gustar. Y luego pues se te empieza a volver adicción, la verdad. Y mucha gente termina por creer en esa adicción que lo que pasa en Twitter es muy importante. Y se deprimen porque ya les dijeron feo y al principio pues, las primeras veces yo también entré me enganché en eso y me afectaba como lo que me decían y las críticas que me hacían y un poquito los haters y luego me fui dando cuenta que realmente Twitter es un inframundo y no es representativo de la realidad, no es representativo ni siquiera del internet, es un mundo que interpela al círculo rojo y un poco al círculo verde y quienes están ahí le dan una importancia
por encima de la que realmente tiene. Sí genera conversación, sí te puede matar un mal tweet, digamos. O sea, hay gente que ha perdido su trabajo por un tweet. Sí, exactamente. O sea, discusiones en Twitter sí han llevado a toma de decisiones. No, y tienen repercusiones a veces en los propios medios. Pero la discusión en Twitter en sí misma creo que le damos a veces demasiada importancia. Nos clavamos demasiado en lo que nos dicen. Yo me acuerdo que una vez un articulista del Financiero me sacó una nota de, bueno, no vale la pena recordar ni el nombre ni de qué era, pero como que en toda la noche no dormí. Y luego hablé con Gaby Marketing y me dijo, oye, no puedes empezar así porque tienes que darte cuenta que si te vas a deprimir o preocupar por lo que digan de ti en Twitter, pues no vas a llegar muy lejos. Porque pues, Twitter es así. Y ya fui entendiendo que sí, que Twitter es así, pues, que hay muchísimo odio, que no te puede estar afectando. Digamos, quien duerme con niños amanece mojado y quien se mete al Twitter amanece golpeado. Supongo que por tu posición, por tus posturas, porque pues eres una persona pública, debes estar súper propenso a backlash, a troleos. O sea, te debe pasar muy seguido. Sí, todo el tiempo, pero pues ya me acostumbré, no me... ¿Aguantas vara? Sí, aguanto. O sea, ¿sabes lo que sí me duele? Cuando gente que conozco, que son mis amigos, que me conocen en lo personal, me descalifican en Twitter o usan, por ejemplo, información que tienen sobre mí por conocerme en lo personal para descalificar. Eso sí me duele. Cuando es alguien que conozco y que ha sido mi amigo y quizás y que por razones políticas me distancié y de repente veo que me tira mierda en Twitter, pues sí, eso sí me duele un poco. Hablando de los medios en general y como ahora mismo hay una discusión fuerte sobre la falta de investigación y de verificación en el periodismo mexicano y sobre el exceso de comentario. Y al final, pues los analistas políticos es lo que hacen, ¿no? Comentarios. Que sí, que se basan en investigaciones, notas reporteadas, etcétera. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Estamos como en una suerte de era de la comentocracia? Tú Pues que sí. estás desde ese lado, ¿qué ves? Creo que lo que ha hecho esto es democratizar la opinión y que cualquiera pueda opinar sin necesidad de tener una columna, ¿no? Y cualquiera se pueda sentir un experto en distintos temas. Ahora, yo creo que una de las cosas que pasan en Twitter y con los influencers es que ya no solamente estás en el mundo de la información, sino de las emociones. Como que los influencers no solamente informan como un periodista, sino que también promueven estados de ánimo o generan una emoción en el público. Tú a veces lees a un columnista, un periodista y no necesariamente hay una emoción involucrada, pero el influencer te está haciendo algo que hace que tú te enganches y te apasiones y te metas en una discusión porque involucra tus emociones. Con alguien que sigues, como un influencer que sigues y le tienes respeto o admiración o antipatía o lo que sea, tu enganche es emocional. Entonces, muchos de los columnistas, periodistas, comunicadores que estamos en las redes sociales, tenemos una personalidad distinta que la que tenemos en los medios a veces. Porque hacemos otro tipo de cosas. Y la relación que tenemos con los que nos siguen en las redes tienen mucho más de emoción. Involucran un elemento de amor u odio, pero no de indiferencia. Y lo que lees en Twitter no necesariamente es tan racional. Pues de repente ves a ciertos comunicadores que cuando los lees en sus artículos suenan perfectamente razonables, analíticos, profundos, y a la mera hora de que, en el momento en el que esos mismos comunicadores se expresan en las redes, terminan siendo muy simplistas, porque lo que están haciendo es transmitir sus emociones, y hay gente que se engancha con eso. Entonces lo que hay con el influencer, insisto, me parece que es un vínculo muy emocional. En Rompiendo el Internet hemos tratado de ampliar la categoría de influencer. De hecho, podemos decir que
en el estricto como uso de la palabra, como lo que conocemos del influencer, ¿no? De la chica que sale en Instagram, no sé, maquillándose o algo así. Hemos entrevistado a pocas personas en realidad de ese tipo. O sea, más bien como que se ha ampliado y hemos buscado a personas que tienen como una influencia digital fuerte desde su campo. ¿Tú te considerarías influencer de la política? Pues no sé, porque cualquier periodista o analista político que le preguntes eso, pues siente que el término influencer es como un poco derogatorio. Como que uno quiere pensar que los influencers son chavitos de 17, 20. Pero pues quizás algunas personas sí me ven como un influencer. Hablando lo que decías, esto que también de apelar a las emociones, ¿tú crees que lo haces? Sí, claro. ¿Y conscientemente? Sí, claro. A mí me encanta subir tweets que sé que van a generar. ¿Y por qué? ¿No? Pues porque es divertido generar emociones en la gente. ¿A quién no le gusta? Ver el mundo arder. Sí, o sea, por ejemplo, cada vez que critico una portada de Reforma, sé que va a generar algo ahí, ¿no? Pues yo creo que a todos nos divierte. Y también porque hay polémicas que me parece que están buenas, que son útiles. Hay algunas que no lo son tanto y hay otras que sí. Es divertido generar discusión y ver qué efectos produce eso. Entonces ya sé, pues hay algunos que te van a insultar, pero pues ya sabes. Así es Twitter, ni modo. Pues es un poco como meterte a la boca del lobo por diversión. Pues sí, a mí sí me gusta. Ok. No sé si esté bien o mal. Está. Y supongo que también es divertido para nosotros, o por lo menos emocionante para los que estamos también observando. Sí. Ahora, hay también no sé si lo han notado, pero también hay como los influencers, yo les llamo influencers orgánicos, que es como un sector de gente que es militantes de ciertos partidos, que son como los intelectuales orgánicos de antes, que había en los partidos de izquierda, sobre todo, y que hoy existen en el ámbito de las redes sociales. A veces algunos de estos personajes, si les escarbas, no tienen nada más que su activismo cliquero. Que muchas veces se crean una personalidad de que son activistas o que son militantes políticos y que conocen el país y lo recorren y conocen la realidad de la gente y hablan de la pobreza y de la desigualdad y de los feminicidios y de bla, bla, bla. Y hay veces que estos chavos no salen de sus casas. Y sin embargo, uno los ve en Twitter y parecería que tienen mucha vida. Y en realidad se construye una personalidad en las redes. Y de pronto yo me pregunto, pues, ¿qué tanto hay de real en eso que vemos en los personajes de las redes sociales? ¿Cuánto no inventado e inventada hay por ahí, no? Sí. Mostrándose como el gran activista, el gran militante obradorista, que ama a López Obrador y lo idolatra, y dice que López Obrador conoce el país, ¿no? O el gran activista de 1000 causas. Hay que tener también una mirada en la realidad. Y si uno es activista o militante, no se tiene que olvidar de que también en las calles se dan las disputas políticas. No puede ser que uno solamente se quede en el Twitter. ¿No? Bueno, hay que salir a la realidad. En las calles es donde más se dan las disputas políticas. O sea, no hay que olvidar que ahí es donde hay que movilizarse. Ahí es donde hay que estar, hay que ocupar los espacios públicos. Y sí, las redes a veces sirven para que la gente ocupe esos espacios, pero muchas veces la gente cree que puede sustituir su presencia en los espacios públicos simplemente siendo vociferantes en las redes. Hay mucho personaje así. No hay que irse con la finta a veces. Viendo el gran mundo de temas que estudias, la política mexicana actual, la izquierda mexicana, latinoamericana, el racismo, ¿cuál es el mensaje general, digamos, como tu postura general que quieres comunicar? A lo mejor está muy abierta la pregunta, muy de tesis. No, pues quizás la pregunta podría ser ¿qué es lo que me motiva o lo que me mueve, ¿no? Exactamente. Gracias por corregirme. Ay, a mí me mueve muchísimo joder. O sea, siempre que pueda joder, sacudir conciencia, sacar a la gente de su zona de confort. Por eso también critico a los obradoristas, porque no me gusta la gente cómoda en su realidad, sea cual sea.
en su adscripción política, en su, ¿no? O sea, la gente que... Entonces, siempre que yo puedo, digo, obviamente critico más a la oposición, pero muy a menudo critico también al gobierno. Y es en parte es por eso, porque no me gusta la gente que se acomoda y no me gusta el pensamiento único. No me gusta cuando veo que de repente en ciertos temas todo el mundo está hablando de lo mismo, pensando igual o diciendo lo mismo. Siempre intento, aunque le lleve la contraria a la mayoría, no me importa. Es más, siempre me gustó eso desde la escuela, ¿eh? Ahora, ¿qué me mueve así como de una causa? No te voy a decir que es joder, porque pues obviamente joder es un medio, no un fin en sí mismo. Pero yo creo que me mueve... ¿Qué pregunta? Pues me mueven muchas cosas. Yo creo que pues sí me gustaría vivir en un país con menos cinismo, con menos amigocracia, con menos apellidocracia, un poco más justo, donde no haya personajes que se sientan intocables. Y me molesta cuando veo que dentro de Morena, por ejemplo, o del gobierno, hay personajes intocables que nadie critica, que todo el mundo ya sabe que son unos corruptos y nadie se atreve a mencionarlos y les tienen miedo. Y esas cosas que digo, cuando me pongo a pensar, híjole, no, de pronto no hemos avanzado tanto. Pareciera ser que ya habíamos dado un salto y de pronto darme cuenta que hay usos y costumbres del pasado que siguen vivos, ¿no? Nadie ha hecho, por ejemplo, un estudio sobre el nepotismo dentro de la actual élite gobernante, pero está cabrón la cantidad de integrantes del gobierno que son familiares entre sí. Digo, yo creo que siempre ha habido. Pues es lo que comentábamos hace ratito de esta defensa del poder. O sea, cuando ya tienes el poder, ¿cómo lo defiendes? Y cómo terminan reproduciendo las mismas prácticas de antes y cómo justifican cualquier idiotez y cómo justifican la lógica de los poderosos con maromas muy absurdas, o cómo decidimos no cuestionar ciertas cosas, ciertos temas, porque pensamos que eso le va a dar como armas al enemigo, al adversario, y entonces nos volvemos acríticos. Eso pues es peligroso, yo creo. A mí me sorprende mucho, volviendo a las discusiones de Twitter, porque yo también me la vivo en Twitter, cómo de pronto veo a muchos personajes haciendo críticas, porque a mí en lo personal me parece sano, necesario, obligatorio criticar siempre a quien esté en el poder. Criticar al poder, ¿no? O sea, no necesariamente eso te convierte en oposición. Yo no soy panista, simplemente soy una persona que está observando qué es lo que está pasando. Y que de pronto hay personas que incluso ya acuden a esta defensa de oye, pero deja de trolearme, yo no soy el enemigo, yo voté por AMLO desde 2006. ¿No? Como, ¿por qué me troleas a mí si existen personajes infames en quienes puedes poner toda tu furia? Sí. Y no sé, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando se la agarraron contra Astillero. Y yo estaba sorprendida de... A mí también mucho. ¿Por qué? Pues... Mucho, y por una cosa pues promovida desde Palacio Nacional, la verdad. Mal, porque creo que a mí me parece una idiotez pelearse con Astillero, porque pues Astillero dentro de todo ha sido relativamente cercano al obradorismo. Digamos, írtele encima solo porque de repente un día dijo algo que no te gustó o porque pues, me pareció muy lamentable, la verdad. Todo ese ejercicio me pareció muy lamentable, pero luego pues lo que se generó en redes, quizás incentivado por esos mismos que lo promovieron en primera instancia, no lo sé, pues creo que está mal porque también hay que aceptar la crítica y sobre todo cuando es alguien que ha sido cercano y que hace una cobertura pues de criticar a la oposición que tú mismo criticas, pues sobre todo, ¿no? Creo que están peleándose con el enemigo equivocado, ¿no? O sea, de entrada se están peleando con alguien que no es el enemigo. No es el enemigo, no es el enemigo. Ya para cerrar la conversación, cuéntanos
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Tienes algún libro planeado? Sí. ¿Qué? Cuéntanos de eso. Tengo 2. 2. Ah, bueno. Bueno, es que uno ya lo terminé. Ok. Es sobre cómo piensan los empresarios en México y en Centroamérica. Cómo ven la pobreza, la desigualdad, las razones de la pobreza en México. Si sienten que tienen una responsabilidad ellos como empresarios por erradicar la pobreza. Si sienten que el problema es la pobreza o el problema es la desigualdad o el problema son ambas. En fin, es un libro que hice ya hace un tiempo, pero no he publicado y que ya espero que salga hacia finales de este año o principios del próximo. Y estoy trabajando en otro sobre la derecha en México. Ok. Como tratando de mapear dónde está hoy la derecha, quiénes son los grupos conservadores, porque hay trabajos históricos, pero no hay algo muy actual. Y lo estoy escribiendo porque yo tengo la tesis de que yo tengo muy fresca, muy en mi cabeza lo que pasó en Brasil, donde el péndulo giró de la izquierda a la derecha. Y me aterra pensar que en algún momento el péndulo que hoy está en la izquierda pueda girar al sentido contrario. Pues ya vino Vox y nos habrá dado mucha risa, pero no deja de ser una alarma tremenda. Exacto. ¿No? Y aunque la derecha no es tan fuerte aquí como en otros países, por ejemplo en Argentina está mucho más fuerte, en otros países de América Latina, incluso en Europa, en Estados Unidos, siento que la derecha puede dar sorpresas. Si por ejemplo en algún momento este gobierno cayera en el descrédito, si descubriéramos por ejemplo que un caso de corrupción muy grave y se pusiera en duda pues uno de los elementos centrales de este gobierno, que es la honestidad, y de este presidente en particular, y fuera algo sumamente grave, en un momento de desilusión, de frustración, de sentirnos desahuciados, creo que una parte importante de los mexicanos podría buscar una opción antisistema, como es la de López Obrador, pero en la derecha. Y ahora sí que pues no soy católico, pero pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Oye, y por ejemplo... Y hay que conocer a esa derecha para prever de dónde puede venir el golpe. Porque yo creo que puede surgir de un personaje que ahorita no conozcamos, que no tengamos plenamente identificado, pero de repente, como ocurrió con Bolsonaro, que no era tan conocido. Se volvió conocido cuando en el impeachment, en la destitución de Dilma, se subió a decir a celebrar a quienes la habían torturado. Y ahí se volvió conocido nacionalmente. Antes no era muy conocido. Él era un diputado que nunca había pasado una iniciativa de ley en el Congreso y había sido diputado varias veces. Entonces yo digo que puede aparecer una figura así, que de pronto de un estado, de un municipio poco conocida, que de pronto en un golpe de suerte, en un momento donde estemos desahuciados y nos falte brújula moral, aparezca como una opción. Las nuevas estrellas juveniles de Movimiento Ciudadano. Pues no sé. Esos no son tan de derecha, pero me preocupa más la ultraderecha, digamos. Los grupos, sobre todo porque están muy bien organizados. Los grupos católicos, por ejemplo, hay que recordar lo que pasó cuando Peña propuso la iniciativa de matrimonio igualitario. Creo que fue en 2016 o 2017. Qué rápido se organizó el Frente Nacional por la Familia y cuánta gente trajeron a la Ciudad de México y cuánto dinero recaudaron. En menos de una semana ya se habían organizado y ya habían creado el Frente Nacional por la Familia. Entonces, hay grupos que están muy bien organizados y de pronto los grupos católicos de ultraderecha que hay en México, pues de pronto pueden cobrar fuerza. Quizás no a nivel nacional, pero sí en algún estado, ¿no? Sí. Híjole, qué miedo. No, por favor, escribe el libro, pero que no sea como premonitorio o algo así. Exacto. ¿Y cuándo veremos ese libro? No, pues yo creo que como en un año más. Ok. Tal vez. Pues entonces ya te buscaremos en ese entonces y espero que nada terrible haya ocurrido y que no tengamos un Bolsonaro. Exacto. En 2024, por favor. Órale. Pues muchas gracias, Hernán.
No, gracias a ustedes. Qué gusto platicar contigo. Ha sido muy enriquecedor como conocer un poco más de tus ideas, qué hay detrás, sobre todo tus motivaciones, esta jocosa motivación de joder. Muchas gracias. Órale, gracias a ustedes. Y gracias a todas, todos, todes por escucharnos. Él fue Hernán Gómez, yo soy Berenice Andrade y nos escuchamos en el siguiente Rompiendo el Internet. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade, la edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Rompiendo el Internet. Audiocentro.